son servidores que podemos hackear con este exploit, que son vulnerables. 1, 2, 3, 4. Ten en cuenta que 5. Hoy vamos a ver cómo hacer la herramienta que explote en masa. No vamos a añadir todas las características que tenemos pensadas añadir para final, pero sí que vamos a hacer el primer punto de todos, que sería, pues, ahora os lo enseño. Aquí tenemos los hitos, las distintas cosas que queremos que haga nuestra herramienta. Aquí tenemos las semanas. Pues en la primera semana vamos a implementar los 3 primeros puntos. Estos 3 primeros hitos nos permitirán tener una herramienta que pueda explotar en masa y se podrá demostrar pues con ejemplos. Primer hito. Implementar un programa que incorpore una interfaz exploit que permita ejecutar exploits que la implemente. Eso sería... Bueno, ahora vemos cómo se hace. Un programa que pueda explotar de forma masiva, que sería el 2. Aquí ya tendríamos un programa funcionando, potencial producto. Y luego aquí, por último, añadir un programa que te dice web hacking para encontrar los objetivos, porque así pues tenemos algo especial. Vale. Bueno, aquí tenemos el código y podemos ver pues los distintos ficheros que tenemos. He separado en lo siguiente. Tenemos el fichero main, la carpeta targets y la carpeta exploits. Fichero main importa cosas de las otras carpetas y lo que hace es crear una target, añadirle un exploit y ejecutar esa target. Y lo mismo aquí. Ahora vamos a ver más cómo funciona. El exploit. Vamos a empezar por el exploit. Exploit.py. Este sería el objeto del cual van a heredar todos los exploits. Aquí vamos a incluir cómo van a funcionar los exploits dentro de este framework. Pues dentro de este framework vamos a tener el nombre del exploit, que va a ser una variable que va a ser nombre. También todos los exploits van a tener este todavía no. Van a tener un ejecutar, que esto lo que va a hacer es ejecutar el exploit contra la IP. Y también van a tener un get Google. El get Google lo que va a hacer es devolver un dork para encontrar targets para él. Y bueno, aquí tenemos un... bueno, importante, aquí en el constructor, si en el constructor del exploit le vamos a pasar una target. Una lista, las targets van a ser como unas listas en las que van a incluir muchos exploits. Entonces, cuando tú construyes un exploit, le tienes que pasar la target por parámetro y él mismo se va a añadir a esa lista de targets. Ahora vamos a ver cómo utilizar. Una vez creamos esto, ya podemos empezar a crear exploits para nuestro framework. Yo me he metido en Google y he encontrado esta exploit de Remote Code Execution para OS Commerce, esta versión. Y bueno, aquí tenemos el código fuente del exploit. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que coger este código fuente y separarlo en estas funciones. Entonces, prácticamente todo este código fuente va a ir dentro del execute. Y a ver cómo se hace. Miren. Pues tenemos aquí el nombre. He puesto el nombre del exploit. Esto es para luego, para cuando estamos haciendo, cuando tengamos muchos exploits, poder diferenciar cuál es. Otras variables que utiliza. He metido varias de las funciones que tiene. Y aquí abajo en el execute podemos ver lo que está haciendo. Y es para la IP que le dan, va haciendo, pues define las variables que dan los distintos URLs y va viendo si es vulnerable o no. Get Google, he puesto aquí
he puesto aquí un Google Doc. Esto lo vamos a ver más tarde cómo funciona, pero aquí tenemos... Esto cuando implementemos la parte de buscar en Google, os diré cómo funciona. Vale, y aquí tenemos el exploit o sea, implementado. Vale, si habéis llegado hasta aquí, pues... y habéis conseguido implementar esto, intentad lanzar este exploit contra una máquina que tengáis vosotros o bueno, algún sitio donde podéis lanzar este exploit y ver si funciona. Si conseguís funcionar, comentar abajo y decir que lo habéis conseguido. A ver si si la gente que me está viendo tiene habilidades de la programación. Vale. Ya tenemos el exploit, tenemos un exploit específico implementado. Se pueden implementar muchos más exploits que tienen de este. Y nos vamos a meter ahora con target. Aquí en target tenemos target, que sería, pues, de este van a heredar todos los otros objetos, o sea, todos los objetos de target. Vale, necesario. Vale, aquí tenemos el objeto target de este objeto, o sea, de la clase target. Aquí tenemos la clase target. De esta clase van a heredar el resto de targets. Vamos a ver qué tiene. Tiene una lista de exploits que son una lista, y tiene una función para añadir exploits a esa lista. Tenemos exploits para sacar exploits de esa lista y run exploits. Y run exploits, pues, depende del tipo de target. Si es un target que busca objetivos en Google, pues en run exploits buscar cosas en Google. Si utiliza Censys, puedes buscar en Censys. Shodan, buscará en Shodan. Esto ya es a que lo definan las clases en específico. Esto es más una clase abstracta. Vamos a meternos en la primera, que es target list, que esto es que va a coger una lista en un fichero, va a leer las IPs y va a intentar... Bueno, va a lanzar los exploits contra esas IPs. ¿Cómo lo va a hacer? Vale, nos he puesto... Sigo teniendo la lista de exploits, esto... Realmente no haría falta ni ponerlo aquí. Tiene aquí una lista de IPs. La lista de IPs se rellena en el constructor. En el constructor lo que hace es leer un fichero, o sea, por el constructor le pasan un fichero por parámetro, lee ese fichero, lee todas las líneas y va añadiéndolo a la lista de IPs. Y ahora, aquí tiene el run exploit, esto también era... Run exploits era otro que estaba heredando de exploits. Lo que hace es, por cada exploit que tenga implementada, porque se pueden implementar muchos exploits, ejecutar... o sea, por cada exploit que tenga, ejecutar esta función. Y esta función lo que hace es coger ese exploit y lo lanza contra todas las IPs. Vale. Pues ahí tenemos eso. Ahora, target Google. Esta función ha aparecido. Este no tiene una lista de IPs. Este lo que hace es, en run exploit, lo mismo, coge todas las exploits, las va mandando a esta función. Y esta función lo que hace es, coge los Google Docs. ¿Qué son los Google Docs? Vamos a meternos en OS Commerce, por ejemplo. Y vamos a coger este get Google que tiene aquí. Vamos a ponerlo en Google. Ahora veréis que voy a quitar los líneas estos que serían para escapar los comillas. Vale. Ahora nos van a encontrar, pues, tiendas que están corriendo con OS Commerce, que son potencialmente vulnerables. Los Google Clerks son parámetros que puedes poner en Google para que busque de forma específica, ¿sabes? Algo que haya en el texto o algo que esté... Bueno, aquí prácticamente son cosas del texto, simplemente. Para buscar, pues, páginas que sean vulnerables a lo que estás buscando. Entonces, esto va a hacer que la búsqueda sea mucho más específica. Entonces aquí lo que hace es buscar por cada exploit su Google Doc y buscar pues 1000 páginas que
correspondan a ese DOM. Y por cada una de esas que encuentre, va a hacer un split, va a sacar la IP y va a intentar lanzar la... O sea, va a sacar la IP aquí y va a intentar lanzar el exploit contra esa IP. Si lo consigue, pues es vulnerable, y si no lo consigue, pues le dice que no es vulnerable. Esto se puede perfeccionar y lo haremos en el futuro. Ahora voy a hacer la demostración de cómo todo esto funciona. Tenemos aquí, pues, esto es una consola, una terminal que está metida en este directorio, en el main. Aquí podemos ver el main como es, tenemos aquí el target, aunque realmente no es necesario ni el target, no lo estoy usando ahora mismo. O sea, el target de list. Creamos un target de Google. Le añadimos el OS Commerce a la target de Google. Y, por último, corremos los exploits de este target. Solo tenemos un exploit, pero podríamos tener aquí muchos exploits. Y él iría buscando, pues, las páginas para explotar. Vale, vamos a correr esto. Y para correr esto tenemos que poner Python 3, porque estamos usando Python 3. Y ejecutamos el main. Ahora va a tardar un rato, porque está haciendo la búsqueda de Google. Hace lo que este programa hace, la búsqueda en Google. Una vez recopila, como hay tiene que recopilar 1000 páginas, tarda un rato. Va recopilando todas las páginas y una vez las tiene todas ya empieza a ejecutar los exploits. Vale, aquí los tenemos. Aquí tenemos pues todos los páginas de los que hemos hecho pruebas. Los que están en verde son servidores que podemos hackear con este exploit, que son vulnerables. 1, 2, 3, 4. Ten en cuenta que 5. Ten en cuenta que no es un exploit, estamos explotando. Y tampoco es que haya muchos servidores que estén corriendo esa tecnología. Y además solo es un exploit que estén corriendo esa tecnología. Y además solo es un exploit. Si hubiéramos metido, que podemos meter 10 exploits de tecnologías relativamente comunes, habríamos encontrado muchísimas más personas, muchísimas páginas vulnerables, y realmente podríamos haber hecho pues algo grande con eso. Y eso es el problema. Nunca pienses que tu empresa está protegida simplemente porque no sea muy conocida. Porque existen herramientas de estas herramientas no son difíciles de hacer, como acabas de ver, estos son 4 líneas de código. Y esto puede explotar perfectamente una tecnología que sea vulnerable. Así que siempre tener todo actualizado y no utilizar tecnologías vulnerables. Eso es todo por hoy. En el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer esto, bueno, cómo añadir otros tipos de targets, otros tipos de maneras de encontrar targets. Añadiremos otro exploit nuevo, más común, y veremos qué tal funciona esto. Si queréis este código está en GitHub, os voy a dejar abajo en la descripción un link para poder usar vosotros este código. Eso sí, utilizarlo contra cosas que tengáis permiso de utilizar. También, segunda cosa, si queréis enteraros del resto de vídeos de la serie, suscribiros al canal o mirar a ver si tengo una playlist con todos estos vídeos de creando herramientas. Y luego además estoy creando, tengo varios cursos de ciberseguridad, así que mirar abajo si os interesa alguno, uniros. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.